Hay codicia e idiotez, porque no puedo considerar ahora ya que haya ignorancia. No hay ignorancia. ¿Cuándo se va a acabar el sufrimiento de los pobres por consecuencia de la codicia de los ricos? Si su papel como mi representante es hacer lo que hace la OMS, mi nieto de 15 años puede ser un ministro de Sanidad excelente. ¿Cuándo vamos a terminar con el mito de que más vale que prevenir que curar? Es un mito, una falacia. Repetidamente lleva a muertes. No necesitamos humos industriales que nos financien nada, porque en la financiación va la influencia. En general, la vacuna de la gripe no vale para nada. Lo he publicado en el British Medical Journal con probablemente el mejor farmacólogo del mundo, Jim Wright, de British Columbia. ¿Son impunes los políticos? He pedido por escrito, porque tengo el defecto de escribir todo, que los procesen política y penalmente, porque no se puede ser impune, porque se ha jugado, uno, con la salud y dos, con el dinero. Bueno, no he conocido sitio más antipedagógico que este. Es un monumento a lo que es la enseñanza en la práctica. Me presento, soy Juan Gervas, siempre igual de friki. Hablo así también hace 2 semanas en el Ateneo Libertario Cultural Macondo en Alicante, a las 9 de la noche, entre olores que yo creo que tienen que ver con algo que me duele en el alma, que es la reacción frente al atropello de los saharauis por Marruecos. Reacción que está llevada por una persona que también llevó la reacción frente a la gripe. Y naturalmente, en el editorial más serio que se escribe en España, que es la revista El Jueves, que sale los miércoles, le recuerdan, y dijo más la ministra: hasta que no tengamos un conocimiento exacto de lo que ha pasado, no quiero apresurarme como gobierno a dar una opinión definitiva respecto a Marruecos. Y en eso igual lleva razón, dicen los del Jueves. Oyes, la otra vez, cuando era ministra de Sanidad, se apresuró a comprar tropecientos millones de vacunas contra la gripe A, y mira lo que pasó luego, que hubo que tirarlas casi todas con lo que costaron. Tenemos memoria, y es importante que la tengamos, porque intentan borrarla con la goma de borrar, y lo del año pasado ya no existe, y lo negarán, pero es importante que tengamos memoria. A mis nietos le cuentan que Franco hizo cosas buenas, canalla, que mató, se rebeló, un felón, y se borra la historia. Yo creo que no tenemos que borrar la historia, porque además la historia de la gripe A es la historia del triunfo de la racionalidad. Como personas, lo dice el poeta, somos solos, un hombre y una mujer, solos, no cuentan nada, no son nada. Somos muy importantes, podemos cambiar el mundo, y en la gripe lo demostramos. Probablemente sea de las mejores experiencias en las que he participado en mi vida, casi sin darme cuenta, en las que estuvimos juntos mucha gente. Aquí está ahora grabando a Alicia Ninou, que hizo el vídeo que muchos habéis visto de la monja, un vídeo que circuló por España entera y que llevó a muchos a entender finalmente lo de la gripe. Lo hizo sin coste, sin dinero, porque quería, como periodista libre. Todos los que participamos lo hicimos sin ningún dinero. Fue un movimiento de la sociedad civil en el que hay que recordar, porque la memoria no se nos puede olvidar, porque es una de las armas que tenemos. Participó, por ejemplo, un movimiento que se llamó Gripe y Calma, que unió a más de 200 blogs, bitácoras, espontáneamente, y que elaboraron documentos sin un duro.
Esto, han recordado, es una actividad libre de humos industriales y empresariales. Aquí no hay humo industrial que nos intoxique, que nos envenene, como envenena a los políticos que toman el café enfrente, en el Ritz, en el Palace, y no van a la asociación de vecinos, excepto hacerse las fotos en la campaña. Pero no van a oír a los viejos los que le cuentan, no vienen aquí a ver a los estudiantes, a reunirse ahí, no hablan con el pueblo, no hablan con la gente. Tengo que recordar también a quien lo movió en Gripe y Calma, que es Rafa Bravo, pero también a muchas sociedades. Las sociedades esas que no valen para nada, como la Organización Médica Colegial, fue clave. Un ejemplo en el mundo de organización que representa casi a 200.000 médicos, que a mitad de agosto del año pasado tuvo la valentía de oponerse a algo que le ha costado muchos millones de euros en anuncios y en ayudas que ha perdido. Pero no solamente la OMC, por supuesto la Federación de Asociaciones de Salud Pública, por supuesto, no gracias, la Sociedad de Médicos de Familia, la de Pediatría, la de Farmacéuticos Comunitarios, la de Garantía de Calidad, la de Alimentos, por supuesto SESPAS. Esas sociedades que todos despreciamos, aunque seamos miembros, por su comportamiento incívico, de vez en cuando son un refugio, de vez en cuando son una palanca. Pharmacritics, que mucha gente todavía desconoce y yo hago propaganda en el mundo entero. Pharmacritics es un movimiento de una fortaleza y un ejemplo que está creando lo que llamamos senda. Crear senda es muy importante. El primero que subió al Everest creó senda. Ahora sube al Everest cualquiera. Pharmacritics está subiendo al Everest. Y detrás será mucho más fácil el camino. Alguien tiene que abrirlo. Así que, primero, memoria. Segundo, orgullo. Orgullo. Tercero, capacidad de cambiar el mundo. Lo he dicho, lo cambiamos. Lo último que lo demuestra es una encuesta a los lectores de Nature, la mejor revista científica del mundo, donde se publicó la estructura del ADN de Crick, por ejemplo, y a Scientific American, probablemente la mejor revista de difusión del conocimiento. En ella se le preguntaba en concreto la confianza en los científicos a los lectores de Nature y Scientific American. Máxima para las teorías de la evolución, mínima por debajo del suspenso para las noticias e información sobre la pandemia de gripe A. Y ese rechazo era mayor en Europa que en América, entendido por América, Canadá, etc. Ese es el logro nuestro. Ese es el logro de pequeña gente, de gente en su pueblo que con el ordenador buceó, y estoy hablando de mí, en la Casa Blanca, buceó en el Ministerio de Sanidad de Nueva Zelanda, buceó en el Servicio de Epidemiología de Nueva Gales del Sur, para descubrir a finales de julio que lo que se estaba diciendo era mentira, que estaban provocando una epidemia de pánico en la que nos prometían aproximadamente 250.000 muertos en una población de 50 millones, en la que se hacía por los medios el ejercicio morboso de relatar cada muerte por gripe casi en vivo, faltando a todas las normas de la ética. Eso es también un triunfo. Hemos mantenido la ética. Y la hemos mantenido no siendo anti nada, sino siendo racionales, que obliga a ser anti mucho. Nosotros no somos antisistemas, no somos antivacunas, no somos antivirales. Nosotros somos racionales. Y si por ser racionales hay que ser antivacuna, lo soy. O anti-OMS. Pero yo no soy anti-OMS. Me veo obligado por la irracionalidad. Así que hemos repasado algo. ¿Qué sucedió? Que sintetizo en unos minutos. En abril, un brote de gripe. En México, de nuevo, como antes, en relación con la codicia, en relación con las granjas porcinas, porque de eso se comenta poco. Las granjas porcinas han cambiado completamente la estructura de la ganadería. Como antes, las vacas locas, codicia.
porque para disminuir la temperatura a la que quemar los restos de las ovejas para dárselo de comer a las vacas, transformándolas en animales carnívoros, el prión supervivió. Y porque supervivió el prión por la codicia de ahorrar y ganar más, tuvimos el Kreutzjakov, exactamente igual aquí. Las granjas con miles de cerdos no reúnen las condiciones normales, habituales, y son una creación artificial que ya ha provocado otra epidemia previa en el 78 de gripe A. Epidemia donde hizo el ridículo el presidente de Estados Unidos en el 78, que se vacunó en público delante de la televisión, para dar ejemplo, con consecuencia de un Guillain-Barré generalizado. No para él, hasta en eso tuvo suerte. Los ricos tienen mucha suerte. Pero hubo que parar la vacunación en el 78 frente a la gripe A, también de origen en porcino, donde el pánico y la política se unieron, como se unieron el año pasado. Así que la vacuna se produce a posteriori, primero hay un brote, México en una zona muy pobre, no logra contener la epidemia, era lógico, el virus de la gripe es muy contagioso, el virus del SIDA es muy poco contagioso. El virus del SIDA no vive en el suelo, el virus del SIDA no vive en el aire, necesita el contacto íntimo. El virus de la gripe es completamente distinto. El miedo no los podían meter el día que el virus de la SIDA adquiera la contagiosidad del virus de la gripe. Aplican a ese brote, sin darse cuenta, los protocolos de contingencia que tenían para la gripe aviar del 2005, que vamos de error en error, en el que habían pronosticado también cientos de millones en el mundo de muertos, y hubo 250. Y ese mismo organismo es el que en el 2009, hace un año, plantea una epidemia de pánico y eleva el nivel a la pandemia. Y la palabra pandemia es palabra clave, que pone en marcha contratos dormidos. Estoy hablando con información de un diputado socialista en el Consejo Europeo. No me lo estoy inventando. No soy de los que creo que hay un conturbinio. Es peor. Hay codicia e idiotez. Porque no puedo considerar ahora ya que haya ignorancia. No hay ignorancia. Considerar la ignorancia lo consideré durante muchos meses, casi un año. Ahora ya no creo en la ignorancia de los que participaron y diré el motivo por el cual al final. De manera que en junio se declara pandemia. Las perspectivas son tales que el Reino Unido hace cálculos porque los cementerios no van a dar abasto a enterrar a los muertos. Estamos hablando de cosas brutales. Las mujeres embarazadas empiezan a querer abortar, que fue lo que a mí me movió como clínico, cuando en la consulta una mujer me pidió aborto voluntario porque estaba embarazada y venía la gripe A. Me di cuenta hasta qué punto habían inyectado el virus del pánico en el corazón de los españoles. Pero en septiembre, en Madrid, al empezar el curso, todas las maestras embarazadas fueron enviadas a sus casas, como las enfermeras y médicos embarazadas en Mallorca. De hecho, los cálculos económicos son que el mayor gasto no son los cientos de millones empleados en antivirales, antivacunas, reestructuración de urgencias, contratación de personal, creación de nuevos, no, sino las bajas laborales, injustificadas. Esos son los hechos que terminaron con lo que se había advertido a finales de julio y primeros de agosto. En mi predicción, lo más que podía haber en España era 500 muertos. Y no era magia, no era una predicción del tarot, no había echado las cartas, había recogido los datos incluso de Canadá de la primavera, de Australia, de Nueva Zelanda, de Argentina, de Chile, y había demostrado que tenía menos mortalidad que la gripe A, y lo sabíamos a finales de julio. Mi primer texto salió el 10 de agosto, y a primeros de septiembre estaba traducido espontáneamente y sin pagar
a 6 idiomas que yo supiese, incluyendo el ruso. Luego he sabido que también al turco y también al finlandés y también espontáneamente. No necesitamos humos industriales que nos financien nada, porque en la financiación va la influencia. Las perspectivas eran también tremendas para las UCIs, que se equiparon de respiradores, porque las perspectivas en España era de que como mínimo habría 8.000 ingresos, entre 8.000 y 22.000. Ha habido 872. 872 ingresos en España. Y por último se desarrolló una vacuna a toda prisa, porque eso estaba en los contratos durmientes, cuyos contratos no hemos podido ver, pero debían de tener unas condiciones tan leoninas que un país con más de 40 millones de habitantes, con 40, 37, Polonia, se negó a firmarlo. Luego, no todos son cobardes, y hay que hablar de cobardía, porque se refugian en que la Organización Mundial de la Salud lo dijo. Y mi comentario es, si su papel como mi representante es hacer lo que hace la OMS, mi nieto de 15 años puede ser un ministro de Sanidad excelente. Creo que mejor que excelente, porque desde luego no lleva ninguna pulserita, ni se hace la glucemia, ¡oh no!, ni se hace la glucemia como detección precoz de la diabetes delante del ministerio. Actividad de probada irracionalidad. Y si lo hace la ministra, es como si lo hace el rey. El rey se hace un chequeo. ¿Pero para qué? Para que le metan el dedo en el culo, le gusta. Porque no tiene fundamento científico el chequeo. Ninguno. Ni el de las mujeres, ni el de los hombres, ni el de los niños, ni en las escuelas, ni en el trabajo. Y cuando digo no tiene fundamento científico, quiero decir que tiene más perjuicios que beneficios. Así que se desarrolla una vacuna a toda prisa que solo Polonia se niega. El escándalo llega a tal punto que, por personas concretas, porque los nombres son importantes, yo salvo a los nombres, los que estáis aquí tenemos nombre, no somos una masa. Y uno a uno tenemos una fortaleza tremenda si la ejercemos. En Alemania, el presidente de la Sociedad de Medicina General, Michael Kochen, es catedrático también de Medicina General en Heidelberg, y es un hombre con formación que también se negó y tradujo al alemán mis publicaciones. Las consecuencias son que no se puso la vacuna la población europea. En España 3 millones de 10. En Alemania de 50 millones 10. El Senado alemán, el Senado francés, organizó una comisión de investigación que vino a visitar a este médico de pueblo. No está nada perdido. Es cierto que estamos quemando vacunas. En el programa de El Follonero, que algunos de vosotros visteis, cortaron un aspecto. Yo dije 2 cosas brutales delante de la televisión, voy a repetirlas aquí, porque puede llegar a un día a salir. Una es mi solicitud de que escupamos delante de esta ministra cuando pase y le tiremos céntimos de 1 céntimo. Y 2, que estos, no solo la ministra, sino los responsables, se coman los billetes de 500 a que equivale el coste de la vacuna. Y como me estaban grabando y había un paciente de carencia, en la grabación dice el paciente, no, billetes no, que se lo coman en monedas de 2 euros. Y yo le dije, hombre, no seas bruto, que eso va a ser como en el cuento que luego va el lobo al agua y se ahoga, y tampoco queremos que se muera nadie. Porque ahora puedo decir estas brutalidades, porque los políticos se han equivocado, lo cual es humano, y los elegimos para que decidan, con el riesgo de que se equivoquen. Pero no han corregido, lo cual es inhumano. Si errar es humano, no corregir delante de los errores es inhumano. Y han dicho por activa y por pasiva, no solamente la ministra, no nos olvidemos de los consejeros, incluyendo el de aquí, que se hicieron la fotito todos juntos. Hay 2 fotos que yo recuerdo.
Una, por primera vez, todo el Consejo Interterritorial, izquierda, derecha, centro, si es que hay centro, porque están todos a la derecha, todos juntos. Y otra, las dos ministras, una la de Sanidad y otra la que ha provocado la burbuja, pero que ahora ha pasado al ejército y ya se olvida que fue ministra de Vivienda, disfrazadas de astronautas en una instalación militar con los antivirales. Son dos fotos que conviene no olvidar. En público las sacaron. Se permiten el lujo de insistir que no cambiarían ninguna decisión. También la directora de la OMS. Ha habido gente que se ha callado. Por ejemplo, se ha callado la directora de los CDC, Center for Disease Control, en Estados Unidos, quien decide vacunas, epidemiología, que el 1 de enero se ha incorporado del CDC a presidente de la sección de vacuna del laboratorio MSD. Se llama eso puerta giratoria y refleja la práctica de una política abominable en la que los partidos políticos conquistan el poder como un botín para el presente y una preparación para el futuro, para la puerta giratoria. El último ejemplo en España lo tenemos con el director de calidad del Ministerio de Sanidad, que de un día para otro ha pasado a la industria privada, cuando todavía su nombre está todavía hoy en la página del Ministerio como director de calidad del Ministerio de Sanidad. Termino, porque yo creo que es importante. Es la primera vez que con los medios de la red, porque eso hay que reconocerlo, y con una colección que está aumentando de profesionales racionales, pero también de ciudadanos racionales, que pueden equivocarse como la ministra y los consejeros, han torcido los designios de la Organización Mundial de la Salud, de los ministerios, de las consejerías y de los medios, cuando nos declaramos pesimistas porque no hay quien pueda con lo que sale en la televisión, con lo que estos expertos dicen en el país, en el mundo. Sí, tenemos un ejemplo en el que hemos torcido el pulso y lo hemos ganado. Y los ejemplos son importantísimos. Preguntas éticas que me sugieren con las que termino. Y la ética es muy importante para los que sean estudiantes. No hay medicina sin ética, porque cuando la medicina careció totalmente de ética, se transformó en la medicina de los campos de concentración de los fascistas nazis, que hicieron experimentos. Necesitamos la ética desde primero de medicina, hasta que nos muramos. No hay medicina sin ética. Por eso termino con ética, que es la parte más importante. Primera pregunta, ética. ¿Cuándo se va a acabar el sufrimiento de los pobres por consecuencia de la codicia de los ricos? Porque la gripe A tiene que ver con la codicia de los ricos. Las vacas locas tiene que ver con la codicia de los ricos. La crisis económica tiene que ver con la codicia de los ricos que pagan los pobres. Segunda, ¿cuándo vamos a terminar con el mito de que más vale que prevenir que curar? Es un mito, una falacia. Repetidamente lleva a muertes. Se puede calcular en España alrededor de 10.000 muertes por los parches para las mujeres menopáusicas, para prevenir la osteoporosis, para prevenir. Estamos causando muerte. Gran parte de la prevención que vendemos provoca muertes, no minusvalía, muerte. Hay un refrán en España que se opone a ese, que dice que a veces es peor el remedio que la enfermedad. En este caso es muy cierto. ¿Cuándo vamos a respetar, tercera pregunta, la autonomía de los pacientes? Usted no puede vacunar, como se hizo el año pasado, contra la gripe estacional a sabiendas de que no valía para nada. Porque la de la gripe A podría haber alguna duda. En general, la vacuna de la gripe no vale para nada. Lo he publicado en el British Medical Journal,
con probablemente el mejor farmacólogo del mundo, Jim Wright, de British Columbia, catedrático de farmacología y anestesia, que lleva un boletín que invito a que leáis, que se llama Therapeutics Initiative, iniciativa terapéutica, gratis, gratis, porque lo mejor de la vida es gratis, ¿no? El amor, el sexo, la compañía, la amistad, no cuestan nada. La puesta de sol, la belleza ahora cuando he dejado el coche de las montañas con nieve, si tuviese que pagar para que me lo pusiesen allí, no habría dinero. Así que, sí, el respeto a la autonomía del paciente. El paciente tiene que estar informado. Las vacunas contra la gripe, como mucho, en el mejor artículo del mundo que se ha publicado, tiene una efectividad del 4%, porque tiene un enorme sesgo de selección. No hay ensayos clínicos. Todo el día hablando de medicina que llaman basada en la evidencia. Todo el día hablando de medicina basada en pruebas. No hay ensayos clínicos a largo plazo de la efectividad de la vacuna de la gripe. La máxima efectividad demostrada es de un 4%. El artículo está en el American Journal of Epidemiology y se puede consultar y si no pedir. Cuarto, el balance entre riesgos y beneficios en toda la gripe nunca se hizo. La mortalidad fue 10 veces menor que la habitual. Si la mortalidad habitual de la gripe es 0,1%, fue de 0,01%. Eso hace que el uso de antivirales y de la vacuna provoque más muertos que el no uso. Entre los muertos hay que incluir los retrasos en los diagnósticos de meningitis y demás, porque todo era gripe, y el sobreuso de antibióticos con las resistencias. El sobreuso de antibióticos con resistencia hay que tener cuidado, porque en Europa, como mínimo, provoca 30.000 muertos. Estamos hablando de muertos, con médicos y estudiantes. ¿De qué hay que hablar para cambiar las conductas? Quinto, ¿quién determina la agenda de los políticos? ¿A quién representan los políticos? ¿Representan nuestros mejores intereses o los intereses? Reiteradamente. Porque cuando se equivocan en una cosa, se equivocan en todas, porque no se equivocan. Se equivocaron con la gripe y se equivocan con la crisis. Porque es una forma de pensar, porque los intoxican en el RIF y en los coches esos, en los que van con guardaespaldas, alejados de las personas normales. Creen que les vamos a escupir. Y todavía no, solamente, y además yo al paso, no a la persona. Las personas hay que considerarlas, hay que protegerlas. Sexto, ¿qué papel tiene la Organización Mundial de la Salud y a qué intereses responde? Es terrible, porque mucha gente, incluyendo yo, tenemos que creer en las instituciones, tenemos que creer en las personas que nos representan. No podemos dudar de todos. Pues sí. Hay que infectar en estas aulas ininfectables, sin ventanas, sin calefacción, que parecen escalar el Everest. La escepticemia, que es enfermedad de baja contagiosidad, contra la que se vacuna en la Facultad de Medicina. Hay que ser escépticos. Séptimo, ¿hay detrás de todo lo que hubo en la gripe una discriminación contra los viejos? Porque sabíamos que el 30% de la población, básicamente los viejos, tenían anticuerpos naturales que duran más de 50 años, no como la vacuna que dura un año. Ahora, anticuerpos naturales frente a la gripe A, más del 50%, incluyendo mucha gente que no la pasó. La mayor parte de la población está ahora vacunada espontáneamente y porque no se puso la vacuna contra la gripe A para 50 años. Es que el susto que había es que se morían jóvenes. ¿Qué tienen los jóvenes que no tenga yo? Porque además fue mentira. Lo que cambió fue la proporción. Normalmente los que morimos somos viejos en la gripe. Y ahí los que morían en proporción eran más jóvenes. En números absolutos, para que nos hagamos idea, en Australia, que tiene muy buenos datos, murió un menor de 40 años por 1.000.000 de personas. Y aquí los neumólogos y los de las UCIs se gozaban
con una parte sádica, que yo creo que ahí se concentra, con perdón, de las neumonitis y nuevas neumonías. Y lo publicaron en El País con 30 casos. Estamos en medicina basada en pruebas, que dice que los casos, que eso tiene poco valor, que todo el día te lavan el cerebro. Y de pronto viene la gripe A y aquí se olvida toda la ciencia. Octavo y muy importante. ¿Por qué callaron los que sabían? ¿Por qué ese silencio cómplice? Porque estoy hablando de Alicia, que es una periodista freelance. Estoy hablando de Rafa Bravo, que es un médico de familia. Estoy hablando de mí mismo, que soy un médico de pueblo. ¿Dónde estaban las agencias de tecnologías? Continuamente produciendo informe. ¿Dónde estaban las unidades de investigación? ¿Dónde estaban los servicios de preventiva? Tienen nombres y apellidos, son personas que yo conozco. ¿Por qué callaron? ¿Callan siempre? ¿No tienen responsabilidades éticas? ¿No se van a jugar su puesto en defensa de nosotros? ¿Por qué les pagamos? ¿Por qué les oímos cuando nos recriminan lo mal que utilizamos los medicamentos o los métodos diagnósticos? ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Desaparece, gusano. Y por último, y para terminar, ¿son impunes los políticos? He pedido por escrito, porque tengo el defecto de escribir todo, que los procesen política y penalmente, porque no se puede ser impune, porque se ha jugado, uno, con la salud y dos, con el dinero. Muchas gracias. Bueno. Claro. Ahora hay debate, ¿no? Sí, él va a manejar el debate. ¡Alegría! ¡Claro! ¡Hay que ser alegres! ¡Demonio! Que el mundo se va a hundir mañana, pero hoy podemos follar todavía. ¡Claro! Y no hay impuestos, no pagamos impuestos. No tenemos dinero, ¿qué tenemos? ¡Tiempo! ¡Tiempo! Preséntate, que no te has presentado. Yo soy Adrián Alonso, de aquí de la Facultad de Medicina, estudiante del cuarto, y bueno, soy de la asociación MEL, que ha ayudado aquí a intentar montar todo esto. La verdad, creo que también es necesario un aplauso para todos los de IMSA, que son los que más han participado. ¡Yeah! Después de esto, quizá decir que por la brevedad del tiempo que... No, tenemos media hora y sobra tiempo. Venga, que preguntas. Empecemos eso ya a preguntar a qué participar. Bueno, sobre el tema de precisamente de la OMS y hasta qué punto está corrupta y está influida y tal, señalar el hecho de que cambiaran la definición. Nombre y apellido, profesión. Bueno, soy estudiante de sexto. Andrés. Bueno, Andrés, sí, la discusión está en el British Medical Journal. Hay que leer el British Medical Journal, es gratis en gran parte. Pone British Medical Journal, en vez de poner porno, tías con tetas grandes, tú pones British Medical Journal y sale. Ha habido una discusión intensísima, porque la OMS se defiende diciendo que no. Sí, cambiaron la definición. Y sobre todo, en nuestras mentes, la idea de pandemia sigue siendo todavía medieval, de cólera, de muertos por millones, de la peste negra, y jugaron con eso. Yo no emplearía ya nunca más en relación con la gripe la palabra ignorancia. También podéis entrar en internet y teclear malicia sanitaria, y os saldrá el artículo que publiqué en la revista más antigua de España, que estará encantada de recibir artículos vuestros, incluso de opinión, que es la Gaceta Médica de Bilbao. Esto no es catalán, porque los catalanes dominan en todo, aquí vamos a decir otra cosa. La revista científica médica más antigua de España es la Gaceta Médica de Bilbao. Ahí hablé de malicia sanitaria. Hubo malicia sanitaria. Yo no hablaría exactamente de corrupción. Hablaría de falta de transparencia, de sobrereacción, de manipulación. Se emplea siempre el principio de la precaución. Porque claro, si no llego a haber hecho todo lo que hice, y el ejemplo que yo pongo por el sistema, la Dirección General de Tráfico prohíbe la circulación de todo vehículo. Se acabaron las muertes. No 271 que ha habido en España, de gripe,
Si no estamos teniendo de orden de 3.000 muertos al año, ¿lo toleraríamos por el principio de la precaución? No. ¿Por qué lo hemos tolerado? Sí, tienes razón, ese punto es importante. Nombre, profesión. ¿De qué? ¿De qué curso? ¡Wow! Se considera estudiante de mí. Sí, yo tengo lo que Unamuno llamaba un pesimismo relativamente optimista. Si a alguien le gustan las citas más ilustradas, Gramsci decía que tenía un pesimismo en la inteligencia y un optimismo en el corazón. ¿Se entiende por dónde voy? Claro, las batallas, nosotros somos los pequeños, los débiles, los periféricos, los antisistemas. Las batallas no podemos aspirar a ganarlas todas, ni a ganar en una batalla la guerra. ¿Se entiende? Con eso nos desaniman a muchos. Como no podemos cambiar el mundo, no hagamos nada. No. La lección de hoy es que podemos. Poco. Pero en España hoy hay choteo, que vuelvo a insistir, porque el British hay que leerlo el jueves también. ¿Vale? Hoy podemos hacer un programa como el del follonero de la semana pasada, en la que hay choteo acerca de este asunto. La mayoría de la población ha tenido la percepción de que le pueden engañar. Es lamentable. Sería mejor no tenerla, tener la confianza plena en las autoridades. Insisto en que necesitamos que lo hagan bien. Eso es un triunfo. Es un triunfo que nos uniéramos 200 blogs. Es la primera vez que ha sucedido en el mundo. Me han pedido datos de la revista Prescrire. La revista Prescrire, he dicho una que es Therapeutics Initiative, de British Columbia, gratis. Prescrire. Está en francés para los que no sabéis inglés y en inglés. Hay que pagar, menos por algunos artículos franceses, la mejor del mundo. Con esas dos revistas dominas los medicamentos del mundo, lo que te enseñan y lo que no te enseñan en la facultad, lo mejor está ahí. Me ha pedido datos. El texto mío se publicó en 6 idiomas. Abrió senda. Acabamos de publicar un texto sobre prevención cuaternaria, que tampoco os habrán enseñado. Prevención cuaternaria son las actividades que limitan o impiden el daño que causamos. Cuando yo te digo a ti, no te midas el colesterol, no vale para nada. Prevención cuaternaria. Cuando le digo a esta niña, no te hagas la citología, no vale para nada, como te descuides te quitan el útero en seco, sin necesidad. Prevención cuaternaria. ¿Se entiende lo que es prevención cuaternaria? No tomes Avandia. Hace 10 años demostró que aumentaba las muertes por infarto. Rosiglitazona. El Senado norteamericano ha demostrado que se sabía muertes por Avandia, por rosiglitazona en Francia, probablemente 10.000 por infarto de miocardio. Eso es prevención cuaternaria. Se ha publicado en 7 idiomas, no en 6. Hemos abierto una senda. Hemos convencido a la gente que los idiomas no son barreras, que podemos publicarlo en español, en francés, en inglés, en italiano, en portugués, en croata, en alemán, sin pagar un duro. Y ahora las revistas, si quieren, tienen espacio en Internet. Luego sí, estamos abriendo un montón de vías. Yo he escrito, que lo traigo aquí en PDF, pero no voy a cansar, a propósito de la epidemia de gripe A, cómo podemos en 6 pasos resistir las campañas de medicalización. Las de disease mongering, las de invención de enfermedades. Esta campaña ahora de sanitas, si lo puedo decir, que dice, ¿vas al médico? Pero si no tienes nada, pues por eso. Eso es creación de enfermedades, medicalización, terrorismo. Eso no tiene ningún fundamento científico. En 6 pasos entra en Equipo Cesca. En Equipo Cesca se entra y se encuentra todo el material gratis. A veces material ilegalmente gratis, pero eso es la red. No vamos a hablar aquí de PDFs y de... Entonces yo creo que mi respuesta no es muy positiva. Hemos triunfado en toda línea lo que podemos triunfar. Por ahí una pregunta y a ver, luego también ahí, ¿no? Vamos a ver, cuando se expresaron, cuando se dieron alabazas entre sí los
En la lista MedFam, medicina de familia, o pediatría. También hay otra ahora de disease monitoring. En las tres he distribuido el nuevo consenso canadiense de osteoporosis. Consenso. En ciencia el consenso es anticientífico. Rabatnik, el de la escepticemia, publicó un artículo en el Lancet que se titulaba Non sensus consensus. ¿Entendéis latín? Y he puesto a propósito la lista de conflictos de intereses declarados por esas personas. Terrible. La osteoporosis tampoco se previene, es una enfermedad mentira. Se previene, pues eso, con vida sana, con andar por el campo, con disfrutar, con tener sexo, con moverte, con agitarte, con tomar comidas, no con bifosfonatos que aumentan las fracturas. Sí, el medicamento para que no haya fractura produce algunas fracturas muy especiales. Sin embargo, la literatura mundial, porque pertenezco a un grupo que se llama Healthy Skepticism, pertenezco y estoy en el comité directivo, como vicepresidente, de Healthy Skepticism, de la organización esta mundial. Tiene una bibliografía accesible inmensa sobre estos campos, demuestra que los conflictos de interés terminan siendo una declaración rutinaria. Estoy promoviendo otra declaración de conflicto de interés, más dura, que ya me han dicho en pediatría que no la van a utilizar en la lista de PEDIA, que es consulta del doctor fulano en el hospital o en el centro de salud. Y pone así en grande, el doctor fulano está en Tahití, al Congreso sobre Depresión en las Mujeres Añosas Españolas, financiado por el laboratorio que produce como producto estrella antidepresivo con una bolsa completa de 5.000 euros. Eso es declaración de intereses. ¿Se entiende? Esa es la declaración de intereses. No tengo fundamento científico, no hemos hecho ensayos clínicos, pero estoy promoviéndolo. Me parece bien, como mínimo, la declaración de intereses formal, pero no nos fiemos de eso. He discutido esta cuestión también en una lista de economistas de la salud, a la que también pertenezco, y hay opiniones muy parecidas a las mías desde ese otro ángulo de la economía de la salud, que repercuten en poco, aunque sea un mínimo, imprescindible. Imprescindible. Yo estoy en el comité de clasificación de la BONCA, de definición de enfermedades, y hacemos declaración de conflictos de intereses. Graves, menores, en fin. A ver, yo creo que vamos a tomar ya las últimas... Que no agobies a la gente, esto es como cuando estás en el polvo, Pero como si la culpa no es mía, la si culpa fuera a es de durar eternamente. Ya sabemos que no dura eternamente, pero... Venga, pregunta. Bueno, fuera bromas. Hemos descrito un que podéis entrar, se llama consulta sagrada. Consulta sagrada, tecleas consulta sagrada, te sale nuestro artículo. Léedlo. Léedlo, porque hay consultas como ahora, en la que tiene que haber la sensación de que tenemos todo el tiempo del mundo. Cuando el paciente llora, cuando el paciente tiene un cambio de estado, se convierte en viudo, cuando al paciente lo van a mandar a una residencia que llaman, a un asilo, a un moridero, que digo yo, cuando el paciente en el trabajo lo van a echar, cuando la mujer se entera que al marido le ponen los cuernos. Son consultas sagradas. Y esto, para mí, es una reunión sagrada. Como si no hubiese tiempo. Sí lo hay, venga. Mi nombre es Usama y soy estudiante de esta misma facultad, estudiante de sexto. Y entonces, lo que yo me pregunto es, si esto está pasando ahora, que tenemos asignaturas que se dedican a eso, sigue pasando esto, ¿me puedo imaginar lo que pasaba antes cuando ni siquiera había estas asignaturas? No era peor. Vale, bien. Aún así, lo que de verdad me preocupa es exactamente, o sea, ¿qué estamos formando? O sea, de verdad que a mí me asustó bastante ver todo esto en este tipo de clases. Aquí está la mujer con la que tengo sexo, que es Mercedes. Levanta la mano, Mercedes. Está ahí. Mercedes Pérez. Mercedes Pérez ha escrito un artículo que yo te invitaría a leer, que se llama Ética de las pequeñas cosas. Ética de las pequeñas cosas. Porque cuando nos hablan de ética, nos hablan de eutanasia, nos hablan... No, hombre, no, de las cosas diarias. Por cierto, en el código, en la clasificación de la BONCA a la que yo pertenezco, hay un código para discusión sobre eutanasia, Porque estas cosas se discuten en la práctica clínica, aunque sean ilegales. Además, eutanasia ilegal.
se discuten. Sí, el infierno está lleno de buenas intenciones, y yo lo llenaría de buenos intencionadores, porque por el bien del paciente arrollamos al paciente. ¿Por qué a mí me adoraban mis pacientes en la zona rural? Entre otras cosas, porque mis pacientes son sagrados para mí. Yo me he visto así, por cortesía hacia ellos, porque creo que ellos son importantes, y lo que ellos dicen es muy importante. Y doy un texto que os puedo mandar a los pacientes en la sala de espera y a los nuevos, explicando cuál es mi filosofía de la consulta y mi currículum. Lo doy. Y digo que en mi consulta nadie morirá con dolores, que empleo medicamentos larga mano. Las cosas no eran peores, las cosas eran iguales, lo cual es horrible, pero no eran peores. En cierta manera, además, la autonomía del paciente está disminuyendo. Sí, por los ordenadores, por los protocolos, por las reclamaciones que llaman, por la práctica clínica, por la medicina basada en pruebas, en números, el paciente cada vez tiene menos consideración en sí mismo y se le engaña más. Se emplean las tablas de riesgo cardiovascular, que no tienen fundamento científico ninguno en su aplicación al paciente, son peligrosas. Y se le da la vuelta y se le dice al paciente, mire, veis que está aquí en rojo, tiene un riesgo del 20% en los 10 próximos años, tiene que tomar estatinas porque no le ha bajado el colesterol con la dieta que le he puesto. Y le mandan estatina, y además atorvastatina, la que no hay que mandar, que es simvastatina, por el bien del paciente. Y por nuestra ignorancia o malicia sanitaria. Venga, que quedan 2 preguntas más. ¡Hombre, sociólogo! ¡Ay, pero sí! Hay gente rarísima aquí. ¿Hay algún sociólogo, por curiosidad? Ah, bueno. Pero hay un médico de pueblo que publicó sobre la vacuna antitetánica y demostró hace 20 años cómo había que vacunar. Y está aquí también, Luis, levanta la mano, hombre. Que además es el director de una revista que se llama Salud 2000, que también hay que leer. Que la reparte si eres miembro de la Federación de Asociaciones de Defensa de Salud Pública. Venga, Fernando. Soy licenciado en marketing, así que sé de la parte comercial y del mercado. Bueno, esto se está calentando, qué lástima que se termine. Y sin alcohol, no solo sin humo, sin alcohol. Y yo creo que sin cocaína, ¿no? Ni marihuana, pero es que esto es la leche. Lo que podríamos producir con un poco de droga. Bueno, pues a lo que voy. La segunda pregunta, encantado. Y la primera, en España el sociólogo de la salud que más se ha dedicado a estos campos y que además sigue siendo profesor en Granada es Juan Irigoyen. Yo tomaría contacto con Juan Irigoyen. Creo que es de lo mejor que tenemos, ha estado con nosotros en algún seminario, se ha interesado por las cuestiones prácticas y además lo ve también como paciente en último término porque no le importa decirlo, es paciente diabético y ve desde el lado las barbaridades que hacemos los médicos. Para que quede claro, porque es que no es ignorancia, joder, España tiene amputación, ¿sabéis lo que es amputación? Amputación. En diabéticos, el doble que la media de los países desarrollados y 4 veces más que Austria. O sea que todo ese rollo que cuentan de los protocolos de la diabetes, de los consensos, arrancar piernas. Claro, tienen engañado a los pacientes, que el otro día les oí pedir delante de mí, que pedían glucómetros rosas para las chicas jóvenes. Rosa. Pero si no se necesita ningún glucómetro, si medir el azúcar en los diabéticos tipo 2 aumenta su mortalidad y su morbilidad, su morbilidad. Así que sí, contestada. Venga, siguiente. A ver, ahí arriba habían pedido la palabra. 1 y 2. Di que no es de esta facultad. ¡Albacete existe! Puedo dar fe. Carlos, te invito a leer nuestro artículo, que creo que lo has leído, de Gilgamés. Gilgamés es un poema que yo invitaría a leer, porque es que tenemos también que leer poemas, los sanitarios, y tenemos que bailar. Es que, claro, es que a la gente le enseñan a estudiar anatomía, que yo saqué matrícula de honor, 20 y tantas matrículas de honor en la carrera, o sea que, en fin, y me sigo estudiando y leyendo todo, pero hay que bailar, hombre, hay que, en fin, bueno. Pues a lo que vamos. En Gilgamés buscaba la vida eterna, la juventud eterna. Y lo cuento siempre porque es muy bonito, porque se entrevista con la tabernera del Mar de la Muerte, Sidiru,
Y la tabernera le convence que viva los días que tiene, que se dé la vuelta y viva los días que tiene. Los dioses, por darse la vuelta, le concedieron la prudencia y el prestigio, y fue recordado hasta hoy. A ver si lo logramos nosotros. Yo, como me mezclo con la gente, es como el Cristo que se mezclaba con putas y publicanos, ¿no? Porque también leo la Biblia, porque es que se mezclaba con putas y publicanos, y yo, bueno, en fin, las putas me lo cuentan los pacientes, ¿eh? Pero bueno, a lo que estamos. Claro, sí, también estuve el otro día en Biocultura, en la feria esa de los alternativos, que te venden una piedra lunar que te da así y te curas. Y a mí me recordaba las estatinas, te tomas la estatina y te curas. Es lo mismo, solo que en vez del laboratorio H es el fulanito, pero bueno, parecido. Y ayer estuve, antes de ayer, en mi pueblo, en Canencia de la Sierra, hablando con los viejos y las mujeres y los niños sobre osteoporosis y huesos. Y claro, es que el envejecer aumenta la belleza moral de las personas, que es por las que queremos a los amigos y a los hijos y familiares. ¿A quién quieres tú? ¿A quién aprecias? Al que tiene belleza moral. Tendrá una nariz en punta o unas orejas separadas, que eso puede ser importante en un momento, pero luego ¿a quién quieres tú? ¿Al que se embellece con el paso de los tiempos? ¿O revela su verdadera identidad, transformándose de bandera comunista en neofascista? Porque los hay, a nuestras edades, ¿eh? Entonces yo creo que tenemos que aceptar que el vivir es adquirir cicatrices en el alma, que te duelen, amigos que no entienden lo que ha pasado, familiares que tampoco, frustraciones como que las vacunas se compraron. Eso hay que enseñarlo. Pero yo, que soy un optimista y redento en el sentido de Unamuno, el sábado con mi mujer de compra, con perdón, en Carrefour, me sentí humano y hermanado con la humanidad. Cuando, coño, en las colas de espera todo el mundo llevaba la bolsa reciclable y ya nadie se quejaba de que no hubiera bolsas. ¿Se entiende cómo se puede cambiar, Carlos? Era una conducta adquirida profunda, el llevarse en bolsas de plástico todo. Y sin premio ni castigo directo, no hay multas, no hay... La gente empieza a utilizar la reutilizable. La gente es capaz de cambiar. Lo que pasa es que, Carlos, nosotros somos unos ignorantes y no sabemos lo que hay que decirle a los pacientes. No podemos ejercer lo que yo llamo ética de la negativa, porque no conocemos las razones para la negativa, porque no tenemos formación, porque somos una panda de ignorantes. ¿Cómo vamos a transmitir a la gente que no va a ser eterna si no tenemos razonamiento para ello? Porque no desconocemos el fundamento científico para defenderlo bien. ¿Una última pregunta? Sí. Una pregunta, Juan, que sé que maduras porque correos que recibo tuyos son a horas intempestivas, 6 o 7 de la mañana. Primero, antes, cuando era médico clínico, hasta el 15 de enero me levantaba a las 4 de la mañana, ¿eh? Porque si uno quiere estudiar, hay que estudiar. Y hemos elegido una profesión que sigue estudiar. Así que el que no quiera, que la deje ya. Porque si quiere hacerla bien, por lo menos hasta los 62 años, tiene que estudiar. Mucho. Para terminar confesando que es un ignorante. Pero en fin. Ahora no, ahora ya me levanto a las 7. Segunda cuestión. Esa cuestión se está debatiendo hace tiempo. Yo no daría por resuelto el tema, ni muchísimo menos en el momento actual. Es una idea que está circulando, déjala. Los de Public Citizen, los de Worst Pill, Best Pill, ¿se entiende en inglés? Worst Pill, Best Pill, una organización cívica norteamericana, aconseja no emplear ninguna nueva cosa de estas en los primeros 10 años. O sea que salvo algo que realmente cambie vida o muerte, no emplees un nuevo medicamento, una nueva actividad o una nueva sugerencia hasta que no hayan pasado 100 años. Y deja un rastro de muertos y lo quiten. Y tus pacientes ya no lo tienen. Claro, es prudencia. De fondo el problema, y gracias por la pregunta, Benjamín, es que estamos de nuevo dando una respuesta farmacológica a un problema social. Por ejemplo, cuando te aplican el riesgo cardiovascular ese, ¿no?, que le encanta a la gente torcer el ordenador para que mire el paciente y no tiene fundamento científico, insisto. Mucha gente entra en lo rojo porque fuma y entonces le recetan una estatina. Pero ¿fumar es una decisión personal o están fumando los pobres? ¿Y por qué fuman los pobres? Porque su vida no vale nada.
porque la queman, porque no tienen perspectivas, porque ¿qué esperan de la vida? Aparte que les aumenten el IVA, y porque tienen esa falta de perspectiva, porque la sociedad es desigual y cada vez va a ser más desigual, ¿lo vamos a tratar con estatinas? ¿No es un duro castigo? ¿No es una ironía? ¿No es una crueldad máxima? ¿Qué es el SIDA? Por un lado una infección y por otro lado toda una conducta sexual que no entendemos. Los estudiantes no me creen cuando digo que de fertilidad humana prácticamente no sabemos nada, pero torturan a las embarazadas. Les recetan ácido fólico y yodo todo el embarazo, no tiene ningún fundamento científico, le hacen ecografías, no tiene ningún fundamento científico, le hacen la glucosa, el test de O'Sullivan, que llaman así, O'Sullivan, no tiene fundamento científico, etc. No podemos dar respuestas medicamentosas a problemas sociales. Respecto a las vacunas, la vacuna, por ejemplo, del neumococo, es la respuesta farmacológica al mal uso de los medicamentos por los médicos, de los antibióticos. Si los médicos utilizáramos racionalmente los antibióticos, la vacuna del neumococo se necesitaría en algunos casos muy concretos. Entonces quisiera un comentario final tuyo sobre el poder moderador que puede tener la web 2.0 ante este hecho. Esta reunión termina hoy a las 6 a las 7 de la tarde, pero la web 2.0 está a las 24 horas del día, los 365 días del año. Sí, yo terminé la carrera en el año 71 con 22 años. Y fui adjunto de anatomía, mis alumnos me recuerdan hoy, porque fue la primera y única vez en la vida en la que ellos pusieron los exámenes y calificaron. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Mis alumnos de anatomía pusieron los exámenes a sus compañeros y a ellos mismos, en clase se entraba con todos los libros el examen, pusieron ellos el examen y eran unos jodidos cabrones porque suspendían. Tenía yo que repescar a todo el mundo porque es que aquello era una canallada. O sea que me recuerdan. Y ya en el año 69 tuve una beca de IBM, porque yo me mezclo con las putas y los publicanos, de IBM, para investigación y clínica con ordenadores y con informática y nuevas tecnologías. Claro, hasta el año aproximadamente 2000 me han tenido de absoluto periférico, publicando en las mejores revistas del mundo, y siempre con huecos y amigos en todos sitios. Pero periférico. De Bruselas me invitaban, de Bruselas, de la Unión Europea, me invitaban como asesor para proyectos europeos de millones de euros. Y si la invitación iba a través del ministerio, no llegaba. ¿Se entiende? Nunca he sido invitado a la agencia Laín Entralgo, que es la agencia oficial de investigación y formación continuada en sanidad de Madrid. Nunca. Pero llegó Internet. ¡Wow! Y empezó los PDFs, y empezó la unión de raros, que ya manteníamos por correo, porque antes, el mundo funcionaba también antes, y en lo fundamental igual. Lo fundamental es el sexo, para que nos aclaremos. Pues, claro, los pequeños y periféricos hemos dejado de ser pequeños y periféricos, y tenemos un poder que si lo ejercemos es inmenso. Yo normalmente me niego a hacer lo que estoy haciendo hoy aquí, y me vais a ver una vez y nunca más. Y lo he hecho por no gracia, lo he hecho por Pharmacritics, pero no repito. Para la próxima vez, para la próxima vez, o hay 3 semanas previos de debate con los asistentes, por ordenador, con documentos que circulan, o no voy. Y además se cobra menos de 30 euros, porque esa condición también la pongo, Se cobra menos de 30 euros y está abierta. Esas condiciones las pongo, esas condiciones las he puesto en Oporto y he ido a los residentes cuando las han cumplido. Si no, no voy. Porque la red nos da una potencialidad bestial. No se trata de venir aquí a que se me ocurre qué. ¿Cómo que se te ocurre qué? El New England, antes de ayer, ha publicado un artículo brutal sobre marketing y redes que he distribuido. Eso hay que leerlo. Pero ¿cómo voy a leer lo de ayer hoy? Es que tienes que leerlo. Y trasladarlo a tus pacientes en lo que tenga de prudente, Joaquín. Si lleva ya 10 años, pues entonces lo trasladas. Pero alguien te lo tiene que recordar. Y si es de vida o muerte, por ejemplo, quitar el Avandia, eso fue de vida o muerte. El primer paciente que me llegó con Avandia, eso hay que quitarlo.
Los residentes se quedaban asombrados cómo trasladaba New England, British Medical Journal, Lancet, Archive of Internal Medicine, Annals of Internal Medicine, Medicina Clínica, a mi consulta. Pero ¿cómo no lo voy a trasladar si soy un científico humano? Soy básicamente sanador. Sí, bueno, yo he sacado aquí Gripe y Calma, por dar un nombre, Rafa Bravo, pero fue una unión potente, brutal, increíble. Y sobre ello podéis entrar en la página Equipo CESCA sobre campaña frente a medicación. Ahora sí me he pasado 7 minutos. Bueno, yo creo que lo que toca es dar aquí... ¡Anda, venga, venga! ¡Venga! Creí que iba a ser una caja de condones.